Son las 7:13 de la mañana, estamos de vuelta con más de Primera Página. Fíjense que hay un tema en la agenda importante para analizar, involucra directamente a Colombia con Venezuela, además del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que en conjunto con el nuevo gobierno colombiano anunció que retomará las conversaciones de paz el próximo mes de noviembre, y esto se hizo el día de ayer aquí en la ciudad capital de Caracas. Sobre esto vamos a conversar con nuestro invitado la mañana de hoy. Se trata de Manuel Alejandro Rairán, es analista internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Nos acompaña a esta hora. Buenos días. Muy buenos días, Enrique, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por acompañarnos y estar desde temprano con nosotros conectado. Manuel, ¿de qué forma contribuye este anuncio y la reanudación de las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN y también el gobierno colombiano a esta paz total que busca el presidente Gustavo Petro? Recordemos también que se ha establecido que continuarán las bases desde ya contempladas cuando se firmó el acuerdo de paz en el año 2016. Bueno, es un tema muy importante porque estos diálogos y estos acuerdos entre el Estado y el ELN se estaban desarrollando hasta el 2019. Habían unos avances, unos acuerdos que se habían llegado, pero que lamentablemente por un explosivo puesto y atribuido por el ELN a la Escuela Santander de la Policía, pues esto se paralizó, y a los comandantes jefes que se encontraban en La Habana, Cuba, pues digamos, se solicitaron extradición en Colombia, y pues nuevamente se agravaron las relaciones con Cuba, perdón. En ese sentido, creo que este anuncio es bastante importante. Los países garantes además van a jugar un papel importante en la medida que, por ejemplo, con Venezuela, no hay que olvidar que el ELN pues nace en el año 1964 y por su cercanía y sus orígenes es ahí casi colindando con la línea fronteriza con Venezuela, en el norte de Santander, y en ese sentido pues también hemos evidenciado cómo durante los últimos años el ELN ha tenido una mayor influencia o una mayor participación terrestre en Venezuela. Entonces, en ese sentido, que Venezuela esté allí incluido, pues creo que es también importante, porque así podrá también ser un país garante y también darle ciertas caminos, viabilidades a la mesa de negociación. Sin lugar a dudas es un reto. Ahora hay diferentes temas que si quieres los podemos tratar más adelante, pero que son uno de los puntos a tener en cuenta para la mesa de negociación que se abre desde el día de ayer. Recordemos que el gobierno colombiano había paralizado estas conversaciones en el año 2019 después de un ataque mortífero allí a una escuela. Precisamente esto lo paralizó el gobierno del expresidente Iván Duque. Pero ¿cómo está la situación ahora? ¿Realmente hay una desmovilización parcial, por ejemplo, de esta guerrilla del ELN? ¿Y cómo podría pasar con los otros grupos que continúan armados en Colombia? Bueno, hay que, digamos, diferenciar el ELN como, por ejemplo, con otras organizaciones como el Clan del Golfo. El ELN es una organización que nace con unos objetivos políticos, que desafía al Estado, y en ese sentido por eso el Estado se centra a dialogar con esta organización, porque tiene unos fines políticos y es una organización alzada en armas, distinto a otras organizaciones que pueden dedicarse exclusivamente al narcotráfico. En relación con el ELN hay que tener en cuenta varios elementos. El primero de ellos es que hay que entender también la naturaleza del ELN. El ELN está pidiendo una negociación distinta a las FARC, y esto se ve también por su propia naturaleza, distinto a las extintas FARC, que eran una organización jerárquica que estaba toda su decisión de manera vertical. Digamos que el ELN toma unas decisiones de manera consensuada, y que pues vemos que además el ELN funciona casi como con nichos. Esto pues digamos que también se tenía que agregar que las FARC era más que todo una organización guerrillera que hacía más actuación en las zonas rurales, mientras que el ELN lo vemos más que todo en las ciudades. Entonces este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. El segundo elemento es que también, que está muy relacionado con su naturaleza, es que el ELN por su esencia es una organización que logra resistir en el campo de batalla, es decir, tiene enfrentamientos militares directos con el ejército colombiano, pero a la vez también se permite tener una negociación todavía, ¿sí? Digamos que eso lo vamos a evidenciar, y que el gobierno de Gustavo Petro apunta hacia allá a mantener eso, y que es algo normal. Otro elemento que me parece interesante que está articulado entre el gobierno y el ELN es que el ELN solamente se sienta a dialogar en la medida que haya una participación de la ciudadanía, y esto pues está muy ligado con la paz total regional que quiere apuntarle el presidente Gustavo Petro. Entonces creo que ahí hay una coincidencia
Otro elemento importante que va a ser uno de los grandes retos es que el ELN, como decía, por su estructura, digamos, después del rompimiento, como usted bien decía, José Enrique, desde el 2019, hubo una desconexión entre Pablo Durán, Gavino, entre otros jefes de Cuba que quedaron en Cuba, y con los mandos regionales y medios aquí en Colombia. Hubo una desconexión y hay una lucha interna también del ELN, porque estas organizaciones que se quedaron en Colombia han ampliado más su accionar hacia temas con un discurso del narcotráfico, mientras que los jefes del COSE, que es el Comando Central, pues digamos mantiene todavía un discurso ideológico político. Entonces un reto interno que va a tener el ELN es tratar de cohesionar, unificar nuevamente sus discursos, unificar los jefes que se encuentran en La Habana con los jefes de mando regional, y que además otro de los grandes retos que va a tener el ELN es que el ELN también se ha enfrentado no solamente al ejército colombiano, sino a otras organizaciones que manejan algunos territorios para digamos, el tránsito de drogas, para, digamos, como para todas estas acciones que están al margen de la ley. Entonces, claro, en ese sentido va a ser un reto bastante importante para el ELN. Manuel, fíjese que es interesante eso que nos presenta, y hoy precisamente se cumplen 2 meses desde que el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia y se da este anuncio en las últimas horas. Aparte de esto, ¿cómo está avanzando el nuevo mandatario en sus otras apuestas que estuvo mencionando durante la campaña, la paz total, pero así como otros temas? Hay otros temas que ocupan la política colombiana en este momento. ¿Cómo usted pondera la gestión hasta ahora del presidente Petro en estos ámbitos? Bueno, realmente el gobierno se ha centrado, en mi opinión, desde mi lectura, a ser un poco más discursivo, y claramente esto se debe a hacer unas reflexiones filosóficas, a abrir los debates de cambio sobre temas energéticos, sobre temas de tierra, sobre el tema de la Amazonía, el tema de la lucha contra las drogas. Sin embargo, creo que el tiempo también se le está agotando de este tiempo de reflexión, y que va a tener que verse obligado a empezar a materializar todas estas ideas. Es difícil porque además el presidente Gustavo Petro se eligió con un discurso de cambio, un discurso que mucha gente le apostó que quería ese cambio, y que realmente creo que Gustavo Petro se ha visto limitado en la entendida. Y digamos que esto es un elemento que me gustaría mencionarlo, que se encuentra también relacionado con el ELN. Digamos que los jefes del ELN mencionan que puede Gustavo Petro haber ganado el erario, pero no ha conquistado lo que es el poder, y eso también es cierto. Una cosa es ganar la presidencia y otra cosa es tener el poder dentro de los diferentes sectores políticos en el país. Entonces creo que ha sido el aspecto positivo. Creo que ha creado un gabinete amplio. Esto pues ha disgustado a algunos sectores alternativos, porque el presidente Gustavo Petro eligió también como ministros a miembros del partido tradicionales que han gobernado, como el partido de la U, el partido conservador, entre otros, Cambio Radical. Pero digamos que en términos generales tiene un gobierno paritario, mitad hombres, mitad mujeres, pero que además también hace un cambio simbólico en el ejercicio diplomático, en escoger a una mujer indígena en la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo solamente digo que estos grandes nombramientos generan mucho humo, pero toca esperar como estas hogueras cuánto calienta, ¿no? Ahora, en términos que se le ha visto que no ha cumplido el presidente Gustavo Petro en estos 2 meses, el primero de ellos es que pues había mencionado que iba a hacer una reforma tributaria que apuntara a recaudar 50 billones de pesos, pero que a hoy, digamos, a hoy el debate esta mañana, 6:22 de la mañana aquí en Colombia, se habla que solamente es una reforma de 22 billones de pesos. El segundo elemento que no ha cumplido hasta el momento el presidente Gustavo Petro es que no desmanteló el ESMAD. El ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que en diferentes ocasiones decía que los iba a desmantelar. También dijo que iba a desmantelar el 4x1000, que es un impuesto que por cada 1.000 pesos que se requieren acá en Colombia se cobran 4 pesos. Y bueno, digamos que se ha visto en ciertas limitaciones para hacer reformas. Entonces creo que, ya para terminar, el presidente Gustavo Petro tiene 2 capitales políticos: un capital político en el Congreso y un capital político en las calles. Vamos a ver cuál de estos 2 capitales políticos se va a alcanzar. Es así, Manuel. Estamos muy pendientes, son los 2 primeros meses. Por supuesto, esperamos que sus políticas realmente beneficien a los colombianos, y también este proceso de paz que busca alcanzar durante la gestión de 4 años que ahora está transcurriendo. Gracias, Manuel Alejandro Rayran, por acompañarnos a esta hora desde Colombia. A usted muchísimas gracias. Analista internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia, nuestro invitado del día de hoy, Manuel Alejandro Rayran. Hacemos una nueva pausa, a la vuelta más acá en Primera Página, no se aparte.